9:02 de la mañana, después de degustar estos ricos platos de taco loco, quiero invitarle a que en estos momentos conversemos sobre salud. Recordarles además el número de teléfono de nuestro estudio, es el 214-8440, para que se comunique con nuestro doctor invitado. En este caso, por supuesto, hablando sobre cardiología. Y tenemos al doctor Salinas acá para hablarnos sobre el tema. Gracias por haber llegado, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hablemos inicialmente sobre cuáles son las enfermedades que atiende el cardiólogo. Quizás alguno de nuestros televidentes tiene algún dolor, tiene alguna enfermedad específica que le han dicho, que le han seguramente comentado, pero no sabe a qué especialista asistir. Bueno, principalmente en cardiología tenemos problemas del corazón. La mayor parte de consulta actualmente se basa en sintomatología como dolor precordial. El dolor precordial es lo que alarma más a la población, porque puede tratarse o no de un infarto de miocardio, pero depende de qué tipo de dolor vaya a estar sintiendo este paciente. Generalmente el dolor persistente por más de 5 o 10 minutos, que se va incrementando, si irradia quiere decir puede ir hasta el cuello o al brazo, es el más típico. Pero también hay personas que pueden sentir, por ejemplo, dolor de pecho, pero con la simple sensación de que los dientes se le estuvieran destemplando. Entonces, otro signo de alarma, o algunos no sentir dolor como los pacientes diabéticos y directamente tener un infarto de miocardio. Depende mucho de la presentación y el tipo de paciente, ¿no? Una de las patologías más importantes en la actualidad es la cardiopatía isquémica, o sea, infarto de miocardio, con lo cual acude la mayoría de los pacientes. Lo segundo, que todavía sigue dentro de nuestro rango epidemiológico de cardiología, están las cardiopatías reumáticas. Esto se ve mucho en población, por ejemplo, de migrante que está viniendo del área rural, en la ciudad del Alto, por ejemplo. La cardiopatía reumática es todavía tiene un rango epidemiológico muy alto y generalmente se detecta, por ejemplo, cuando el paciente empieza a tener cansancio al caminar, empieza a tener una sensación de fatiga no habitual, la que uno no tenía antes, y empieza a cansarse hasta caminar en un lugar plano. Y eso deriva en que tiene que acudir a la consulta cardiológica para detectar si es que está teniendo algún problema. Dentro de esto también encontramos otros problemas como las arritmias, por ejemplo, que la sintomatología que va a sentir el paciente es la simple sensación de sentir el latido de su corazón, que normalmente uno no lo siente. Uno está parado, uno está sentado, uno está echado, no tiene por qué sentir el latido de su corazón, pero algunas personas empiezan a sentir, y es una sensación subjetiva de que sienten que su corazón está latiendo y a veces está latiendo mal. Entonces es otro problema de consulta cardíaca, las palpitaciones, que estarían relacionadas con arritmias cardíacas. Eso sería la sintomatología más o menos importante. Otro tema de consulta muy frecuente es justamente la presión alta, la hipertensión arterial sistémica. En nuestro medio no es que la altura favorezca que uno tenga hipertensión, porque hipertensión arterial lo tenemos a nivel del mar, lo tenemos a nivel de los valles y tenemos a nivel de la altura. Lo que pasa es que en un ambiente de altura como la ciudad de La Paz, esto hace que se presente un poco más antes de lo que podría presentarse en otro nivel de altura. Y entonces vamos a tener la consulta de pacientes que tienen mucho dolor de cabeza, que tienen frecuentemente alguna molestia, o como dice actualmente se conoce la enfermedad como la enfermedad silenciosa. A veces no se siente nada, uno empieza directamente también a cansarse, a sentir este dolor de pecho o a tener una sensación de palpitaciones sin tener un dolor de cabeza, y se le controla la presión y tiene una presión demasiado alta. Cuando hablamos de presiones demasiado altas o presiones altas, cuando para una persona que sea mayor de 18 años su presión arterial está por encima de 120-80 milímetros de mercurio, hombre o mujer. A partir de los 18 años tenemos ese rango de presión. Si está por encima de eso, requiere que ese paciente vaya a hacer un control cardiológico o una consulta cardiológica. Excelente, doctor. Hablemos específicamente del infarto. ¿Cómo definimos el infarto y cuáles son las causas que dan lugar, por supuesto, a que ocurra el infarto?
El infarto se define como una disminución del riego a nivel de las coronarias. Las coronarias son las arterias que irrigan al corazón. Y cuando se tapan estas arterias o disminuye su riego, se va a producir el infarto. Cuando se obstruye completamente una arteria es un infarto. Antes de eso podemos tener una arteria que no se esté obstruyendo, una arteria que esté en vías de obstrucción y se podría llamar una angina de pecho o un síndrome coronario. Son estadios intermedios antes del infarto. Como le decía, lo primero que va a sentir el paciente es un dolor de pecho, un dolor opresivo, un dolor importante. En algunos pacientes tienen hasta la sensación de que se va a morir. Este dolor se puede irradiar al hombro o al cuello o al estómago o hacia la espalda. Entonces, sintomatología es de ese tipo. ¿Qué es lo que conlleva que un paciente tenga infarto? Es diríamos, una confluencia de varios problemas, principalmente el que tengan hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto. Y para que una persona tenga el colesterol alto no tiene que ser siempre obesa. Cierto. Hay personas flacas que tienen o el colesterol o el triglicérido alto. 14 ya es alto, doctor. Depende del rango que esté utilizando el laboratorio que les tome. Por ejemplo, por encima de 200, para el colesterol ya es un colesterol alto. Pero hay laboratorios que en vez de darte un rango de 200, te dan un rango de 2.0. ¿no? Por ejemplo, depende qué es lo que esté usando. La nomenclatura que utilicen. El laboratorio. ¿Ya? 150 para los triglicéridos, por encima de eso es alto. Algunos te dicen 1.5, ¿no? Por encima de eso también es alto. Depende mucho del laboratorio. Pero una muestra sanguínea en pacientes que sean o no obesos nos va a hacer un screening de saber si está con el colesterol o los triglicéridos altos. Lo otro es el ser hipertenso. Tener la presión alta daña las arterias. Este daño en las arterias es crónico y justamente las que pueden dañarse más son las arterias coronarias. Al dañarse estas arterias van a producir que el colesterol se acumule mejor en estas zonas hasta que venga un coágulo y lo tapone. Eso se llama ya infarto de miocardio. Entonces, el colesterol elevado, la presión alta, la diabetes, ni qué decir, la diabetes es la peor enfermedad que puede tener una persona porque lo que va a producir es un daño en todo su sistema vascular, en todas las arterias, en el sistema renal, en todo el problema. Lo que daña es el endotelio de la arteria y este daño en el endotelio justamente produce que el colesterol se vaya acumulando más rápido y por ende tener un infarto de miocardio. El tema de la alimentación, doctor, y los hábitos malignos como el hecho de fumar, de tomar en demasía, ¿también influyen en ello? Claro que sí. El consumo de cigarrillo va a producir un daño directo a nivel del endotelio de la arteria. El consumo de bebidas alcohólicas en forma crónica también produce un daño porque en forma indirecta también eleva la presión arterial. Entonces, estos son otros factores de riesgo. Obesidad, tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, son factores de riesgo que van a llevar a esta persona a que pueda tener o no un infarto de miocardio. Doctor, y una consulta, dos específicamente. La primera, cuando una persona nace con el corazón más grande de lo normal, ¿eso también puede implicar que en un futuro sea más propenso a tener infarto? No, en realidad una persona que nace con el corazón más grande va a tener otro tipo de problemas. El hecho de que el corazón esté grande al nacer se puede deber a un problema congénito. O sea, cuando uno nace con un problema congénito, hay que ver cuál es el tipo de problema. Si es que tiene una comunicación que no se ha cerrado dentro del corazón, o si tiene alguna alteración del miocardio, por eso puede estarse dilatando. No es que lo lleve a un infarto, sino es que lo va a llevar a un problema cardíaco de un corazón que se va a ir dilatando cada vez más y por eso entrar en insuficiencia cardíaca cada vez. Doctor, y la segunda consulta era, aquellas personas que tienen un aparatito en el corazón para que les permita funcionar bien, hay personas que le llaman marcapaso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones, si le podemos decir así, que trae como consecuencia una vez que lo tengamos, que tenga la persona ya en el corazón? A veces dan dolores en el pecho, ¿es por ello o otra causa puede? En realidad, el marcapaso generalmente no genera dolores. Perdóneme, doctor, me están interrumpiendo. Tenemos a Mario en la línea telefónica. Buen día, Mario, gracias por llamarnos. Muy buenos días. Estaba escuchando lo que está indicando el médico ahí
yo he tenido, me han hecho una limpieza de 2 arterias y me han colocado unos dispositivos, unos stents que llaman, no sé cómo explicará el doctor, y esto me hicieron el 2009. A la fecha, hace unas 2 semanas he tenido nuevamente un dolor aquí en el pecho y me ha subido hasta la, ¿cómo se llama?, hasta la boca, como una neuralgia. Yo quiero preguntarle al doctor, porque me han dicho que en el seguro que yo tengo no hacen esa limpieza de las arterias. Tengo que hacerlo en la caja, o sea, en el Hospital Obrero, que es la única, el único salud que tienen ese tipo de aparatos. Entonces yo quería preguntarle al doctor si él en el lugar que trabaja el médico tienen los aparatos para que me vuelva a hacer una limpieza o un examen. Gracias, Mario, doctor. Bueno, el stent es justamente, como dicen, no es una limpieza, sino es un dispositivo que abre la arteria, Abre la arteria para que siga... para que siga el flujo de sangre. Entonces se pone como un resorte, digamos, y hace que esta arteria se mantenga abierta. No es que la limpia, sino es que se abre, se quede ese aparato allá adentro. Digamos, ¿no? Entonces, estos aparatos también se pueden obstruir otra vuelta. Lamentablemente es así. Si uno sigue teniendo una dieta muy mala, alta en grasas, sigue presión alta, sigue su colesterol, este mismo dispositivo también se va a cerrar. Entonces, lo que está sintiendo puede ser nuevamente es que este dispositivo se está obstruyendo, y lo que hay que ver es justamente el grado de obstrucción. Entonces, el señor tiene un seguro. Lo primero que hay que ver es qué tan obstruido está eso. Porque de acuerdo a lo que esté obstruido, se podrá poner otro stent para reabrir ese stent, o se podrá poner mediante un pequeño balón o tratar de abrirlo otra vuelta ese stent. Todo depende de qué es lo que se vea. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico, y eso se hace con una coronariografía. Una coronariografía está disponible en varios seguros, no es difícil de realizar. Sí, la aplicación de stent ya un poco necesita de una alta especialidad, no la están realizando en todos los centros, pero sí hay que estar seguros de qué tan cerrado está ese stent o se está cerrando, y de acuerdo a eso volverlo a abrir o tener otros mecanismos para que ese stent esté permeable. Gracias, doctor Mario. Ya escuchaba la respuesta del doctor. Me quedaba en una última pregunta, doctor. Cuando una persona que tiene estos implementos ya en el corazón tiene dolor en el pecho, ¿puede ser por esto que usted está explicando o existen otras causas? Porque hay personas que van a hacerse estos análisis, perdón que lo interrumpa, y que le dicen que está bien, que no tiene problema su instrumento. Sin embargo, su dolor en el pecho continúa. Lo que hay que ver es hacer un buen diagnóstico. El pecho no solo te va a doler por un infarto. Por ejemplo, hay gente que tiene hipertensión pulmonar en la altura. Es algo que muchos no conocemos. La hipertensión pulmonar es distinta a la hipertensión sistémica, ¿no? La presión incrementada en la arteria pulmonar es distinta, y eso podemos tener mucho por vivir en la altura. Por ejemplo, un consultorio, en Unimed, vemos mucho este tipo de personas que tienen un dolor de pecho por un incremento de la presión arterial pulmonar. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente controlar y diagnosticar claramente por qué está este dolor. Los que tienen un dispositivo, por ejemplo un marcapaso, tiene que estar claramente bien implantado ese marcapaso, porque también existe un síndrome que se llama síndrome del marcapaso. Cuando ese cable o está haciendo un pequeño corte o está llegando a nivel muscular, la misma pila puede estar generando otro tipo de electricidad, digámoslo así, que puede generar el dolor. Gracias, doctor, perdóneme que lo interrumpa, ya le decía que nos iban a estar llamando. Jorge desde Irpavi, gracias por llamarnos. Buen día, ¿cuál es tu consulta? Buen día, una consulta al doctor. Mire, yo tengo presión alta. El problema es que mi presión alta, lo normal, anda entre 160 y 120. He estado en lugares planos, en lugares a nivel de la costa, pero siempre he tenido el mismo problema. Tomo mi enalapril de 10 miligramos, pero parece que ya me dijeron que tengo que cambiar de medicamento. Mi pregunta es, ¿por qué siempre mi presión está tan alta? Tengo
como le puedo explicar, mi papá también tiene presión alta, pero él ya la ha regulado. Esa es la pregunta, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, interesante, ¿no? Como les decía, la presión no es exclusiva de la altura. Él puede tener su presión alta aquí o a nivel del mar, va a seguir alta. Lo importante es llegar a tener un buen control medicamentoso en su caso, y no solo medicamentoso, sino también dietético. El manejo dietético de muchas enfermedades cardiovasculares es muy importante. En caso de la hipertensión, la sal. Si uno está consumiendo mucha sal, va a tener y va a seguir teniendo el problema. Si no, no se va a controlar adecuadamente. El tener un medicamento no es garantía de que este medicamento le vaya a controlar. El Enalapril es un muy buen medicamento, pero si este medicamento no está dando ya el resultado, tiene que ir a su cardiólogo para que le cambie o le regule con otro medicamento. Generalmente uno se cree feliz por estar tomando medicamento. El tratamiento de la hipertensión es de por vida. El señor tiene otro factor de riesgo. Su padre ha sido hipertenso, es por eso que él también tiene presión alta. No es porque se herede, sino es porque uno sigue los mismos hábitos que el padre. Y es por eso que también se vuelve hipertenso. Entonces, especialmente los hábitos dietéticos, ¿no? El control de su presión de él va a ser distinto que su padre. Porque él puede estar sometido a más estrés, a muchos otros problemas, entonces tiene que acudir a su médico para que le hagan una regulación específica para él. Posiblemente llegue a tomar 2 o hasta 3 medicamentos. El tratamiento de la hipertensión es de por vida, no es como la gripe. Ya me curé, mi presión está bien, dejo de tomar. No, si uno deja de tomar, está haciéndose un daño y está haciendo un daño a su organismo porque le va a subir más la presión. Gracias, doctor. Para finalizar, ¿cuál es su recomendación para aquellas personas que, por un lado, tienen ya este problema y siguen de alguna forma reincidiendo en aquellas actividades que no les viene bien para la salud, específicamente para el corazón, y por otro lado, para aquellas personas que no han detectado todavía problemas en el corazón, pero que no llevan quizás una dieta necesaria o no hacen ejercicio? ¿Cuál sería su recomendación para mantener en buena salud nuestro corazón? Siempre tener una buena nutrición. Lo principal, ¿no? O sea, no comer comida chatarra. El estar consumiendo comida rápida, los pollitos, las hamburguesas, lo que antes no se hacía. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos en que la vida es mucho más rápida. rápido, sí. Pero nosotros tenemos que darnos el tiempo justamente para consumir este tipo de alimentos sanos, frutas, verduras, principalmente. No consumir mucha sal, hacer ejercicios, no consumir bebidas alcohólicas, no consumir tabaco y tener una vida tal vez dentro de lo posible libre de estrés. Uno genera su propio estrés. ¿Por qué? Porque si uno empieza a tener una vida así acelerada, empieza a generar hábitos de estrés, consumir comida chatarra, más bebidas alcohólicas, consumo de sal, consumo de tabaco, y uno mismo tiene el problema para él, ¿no? Gracias, doctor, por haberse llegado hasta acá. No hay por qué, gracias a ustedes. Amigos televidentes, usted ya conoció las recomendaciones esenciales para mantener nuestro corazón en buena forma, por supuesto, en buena forma saludable. Usted conoce que siempre puede comunicarse con nosotros al 214-8440 para que pueda consultar directamente aquellas dudas, tal como los han hecho nuestros televidentes, Jorge y el anterior televidente que ahora mismo no recuerdo el nombre. Gracias por habernos llamado, por haberse comunicado con nosotros. Será hasta un próximo encuentro donde sigamos hablando de salud. Ahora les dejo con Karen. Muchísimas gracias, Saraí. 9 de la mañana con 20 minutos. Y nosotros en Vamos Bolivia vamos a darle una nueva sugerencia para cuidar de su salud. Hablamos de los beneficios de los vegetales en nuestra alimentación. Veamos. Las frutas y vegetales constituyen la principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fotoquímicos en la dieta humana. Las hortalizas y verduras verdes son una fuente importante de nutrientes para la salud, entre los que se encuentran minerales y fibra. También tienen cantidades importantes de vitaminas, como la vitamina A, vitamina C, vitamina E y el ácido fólico. El color verde de estos alimentos se debe a la clorofila que contienen y se ha comprobado que ayudan en la prevención del cáncer, además de contribuir al correcto funcionamiento del corazón y otros sistemas del cuerpo. Bolivia
Bolivia es rica en la producción de vegetales verdes y nos ofrece una gran variedad. Entre los más consumidos están la lechuga, el pepino, el apio y las acelgas. También encontramos el brócoli, el morrón, los espárragos, las vainitas, entre muchos otros. Comer sanamente implica tomar una serie de decisiones al momento de elegir los alimentos, cocinarlos y consumirlos.